Os damos la bienvenida a Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying, donde hablamos de acoso escolar, sus consecuencias y de cómo podemos combatirlo. A través de historias, entrevistas y reflexiones, buscamos generar conciencia y promover el respeto y la empatía. Únete para aprender y ser parte del cambio. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias por aceptar la invitación de realizar la entrevista y antes de que empecemos, me gustaría que las personas que nos escuchan te conozcan. Rosario del Rey es catedrática en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y actualmente es copresidenta del Observatorio Internacional del Clima Escolar y Prevención de la Violencia. Desde los años 90 viene trabajando en convivencia escolar, bullying y ciberbullying, sexting y otros fenómenos de violencia interpersonal. Cuando digo que viene trabajando y que no solo viene estudiando estos fenómenos, sino que viene realizando también un esfuerzo muy importante para prevenirlos y solucionarlos desde diferentes espacios, entre otros desde los centros educativos. Muchas gracias, Rosario, de nuevo y bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros y poner voz a lo que aporta la comunidad científica en esta materia. En este sentido, hay algo que muchas veces sucede y es que el bullying es una palabra, una expresión que se está popularizando más y llega a ser difícil diferenciar qué es bullying y qué no es bullying. Entonces, lo primero que me gustaría es que nos hablases qué es el bullying y cuándo podemos decir es una situación de bullying. La verdad es que es paradójico. Cuando mencionabas que hace ya unos cuantos años empezábamos a estudiar el bullying aquí en España, teníamos que delimitar mucho qué era bullying y qué no era bullying porque ni siquiera teníamos una palabra, ¿no? Y teníamos que enfatizar. Eso ha pasado a una sensibilización tan amplia que ahora hay veces que los chavales, que las chavalas nos dicen no me hagas bullying, ¿no? Y ahí realmente sí que estoy de acuerdo que es importante que hagamos el matiz sobre qué es exactamente lo que venimos llamando acoso escolar. Es verdad que es una forma de violencia entre iguales, con lo cual no es que haya una violencia de un alumno a un profesorado. Cuando estamos hablando de bullying nos referenciamos a la violencia que hay entre chicos y entre chicas de una edad similar, pero además no es cualquier forma de violencia. Es una forma de violencia que se le dice que es persistente en el tiempo, o sea que no es una cosa episódica, una pelea que sucede un día, sino una forma de violencia que se reitera. Y hay veces que decimos, ¿cuántas veces, no? Sobre todo el profesorado cuando tiene que hacer protocolo, ¿cuántas veces tienen que suceder las agresiones? Pues esa es otra de las tareas complejas a la hora de saber si un caso es bullying o no, porque la persistencia es en muchos casos percibida, ¿no? No son matemáticas, no podemos decir 3 veces al mes ya es un caso de bullying, sino que es percibido por víctima, pero por el resto del alumnado como que siempre le pasa a esa persona, ¿no? Como cuando si se quiere hacer una broma pesada contra alguien, se va hacia esa persona. O sea que es reiteración de la conducta agresiva, pero también prolongación en el tiempo. No es muchas veces un día, ¿no? Sino a lo largo de un periodo de tiempo. Ahí hay una parte de complejidad. Otra parte de complejidad es sobre lo que se viene llamando intención. Es una forma de violencia que no es accidental, ¿no? De hecho, muchas veces el alumnado dice que ha sido sin querer. Bueno, una cosa reiterada en el tiempo no es sin querer. Entonces, también una característica le ayuda a la otra para filtrarse. En el sentido de que es una acción intencional, es porque uno quiere hacer esa acción. A mí me gustaría diferenciarlo sobre que no es lo mismo que la intención de hacer esa conducta que la intención de hacer daño a esa persona. La intención de la conducta es que si yo quiero quitarte el balón, te quito el balón. Otra cosa diferente es que yo te esté quitando el balón para hacerte daño o te estoy quitando el balón para decirle a mis compañeros que yo soy el guay y soy el que tengo el poder. O sea que mientras que el caso de bullying es una agresión intencionada, no siempre tiene que ser para el motivo de dañar al otro, aunque tengamos la conciencia de que le duele, sino puede ser para ganar un prestigio social o para llamar la atención también o por un gradiente muy diferente de razones o de motivos. Uh-huh. Una característica que añade complejidad, pero porque es así, es lo que hace que el fenómeno sea complejo, es que le llamamos que es un fenómeno psicosocial, ¿no? Y esa palabra rara de psicosocial, ¿qué significa? Más allá de que sea una agresión de un chico o una chica a otro, o de un grupo hacia otro u otra, pero se sabe que esa dinámica se mantiene en el tiempo porque
el poder que nos da, el reconocimiento que nos da él en el grupo. Y es lo que llamamos los espectadores. ¿Quiénes son los espectadores en el bullying y por qué es importante hablar de ellos para entender este fenómeno? Es cierto que los espectadores no hacen la agresión directamente, pero sabemos que es que ellos estén presentes, que ellos sean conocedores de lo que está sucediendo, es lo que le hace a la persona que está agrediendo a mantenerse en ese sentimiento de que puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo y además el grupo me lo está reconociendo. Cuando hablamos de espectadores no estamos hablando de que todos reaccionemos de la misma manera. Más simplificada podemos identificar a aquellas personas que tienden a ayudar a la víctima de una manera directa o indirecta, ¿no? Hay veces que te dice, yo digo que viene el profe, no era verdad, no venía el profe, dice, pero por lo menos en ese momento ya se han ido, ¿no? Hay veces que lo hacen, depende también de la personalidad y el prestigio social del alumnado, puede decir, oye, déjalo en paz, ¿te crees mejor por esto, no? En síntesis, lo que les caracteriza es que intentan parar esa situación y defender a la víctima o ofrecerle apoyo, aunque sea emocional, a la víctima. Otro tipo de espectadores son los que llamamos los supporters, ¿no? Los que ayudan a la persona que está agrediendo. Puede ser de manera instrumental o no. Hay veces que incluso son las cabezas pensantes, decimos, ¿no? Como, no eres capaz de decirle a fulanito que haga menganito, ¿no? Entonces, a veces no son ni siquiera la mano ejecutora, pero han potenciado que eso, han facilitado que esa agresión suceda. Pero también están esos que son como la camarilla, ¿no? Que están detrás, que les jalean, que hacen venga, que no eres capaz, o les ríen las gracias. Eso hace que esa persona se sienta que pueda seguir haciendo eso. Hay otro tercer tipo de personas espectadoras que son los que no hacen nada, ¿no? No hacen nada, que hay veces que las víctimas o el agresor lo pueden interpretar como que es a su favor o es a su en contra, porque el silencio puede ser interpretado de muy distintas formas. Sí que es verdad que estas personas no agravan directamente el fenómeno, pero en realidad sí que tampoco apoyan. Y también les ponen en riesgo de que les pueda suceder en otra ocasión. ¿Hay alguna otra característica relevante que debamos conocer del bullying para comprenderlo mejor? Dos cosas más me gustaría decir de las características del bullying y además porque se han hecho sobre todo desde la perspectiva, ¿no?, de las aportaciones de los científicos de España, españoles. Y es que se dice que el acoso escolar se basa en dos leyes, la ley del silencio y la ley del dominio-sumisión o el esquema de dominio-sumisión. Claro. Y eso lo complejiza más todavía. La primera es la ley del silencio, es esa creencia que hay entre el mundo de iguales sobre que las cosas que suceden entre nosotros es mejor resolverlo entre nosotros. Como que el grupo debe ayudarse dentro del grupo sin salir fuera del grupo. Y eso es lo que conocemos como que está visto muy mal lo de ser chivato. Tú eres chivato y entonces el grupo penaliza más al chivato que el intentar ayudar a que deje de pasar algo que está haciendo daño a una persona. De ahí la importancia de la sensibilización del alumnado para que es ser chivato y que es ayudar a alguien que lo necesita. Hablábamos de la segunda ley, ¿no?, del esquema de dominio-sumisión y yo creo que esta es una de las cosas más complicadas de comprender, pero que es un poco clave, importante para que las personas que no hemos tenido la mala suerte, ¿no?, de estar dentro de un fenómeno de bullying directamente, comprendamos por qué sucede y no creamos que es que la víctima podía haber salido y se ha dejado un poquito llevar, ¿no? Y es que el esquema de dominio-sumisión hace referencia al vínculo en las relaciones. Un chico o una chica no se convierte en víctima de bullying de un día para otro, sino que son cesiones progresivas, pequeñas cesiones progresivas que hacemos en el día a día. Si tenemos, por ejemplo, media hora de recreo y tardamos 10 minutos en discutir a qué jugamos, pues si hoy se decide lo que hace fulanita o menganito, está bien. Pero si siempre se decide lo que dice esa persona, en realidad no nos estamos dando cuenta, pero le estamos dando el poder del grupo, con lo cual el grupo va asumiendo que ella manda un poquito más y los demás un poquito menos. En ese esquema de dominio-sumisión se hace con el grupo, pero particularmente con unas personas, con lo cual la víctima muchas veces siente que es normal que le hablen mal, que es normal que le traten así de mal, porque se lo merece, porque tiene que ver con el vínculo. Bueno, cuando te he presentado, he hablado de que también llevas muchos años investigando otros fenómenos de violencia interpersonal. En concreto, desde hace ya bastantes años vienes investigando lo que conocemos como ciberbullying. Es decir, cuando el bullying pega el salto a las nuevas tecnologías. ¿Puedes explicarnos en qué consiste el ciberbullying y qué aspectos particulares lo diferencian del bullying? Salto sería una expresión magnífica, porque realmente yo creo que tenemos todo en el estómago, ¿verdad? Esa sensación de haber saltado a un abismo de un fenómeno que lo tenemos descontrolado. No solamente lo que es el ciberbullying, sino todo lo que ha significado la inmersión de nuestras relaciones, de nuestra vida en sí en un nuevo contexto. Yo diría que la primera diferencia es el contexto.
claramente, es que no es lo mismo, aunque parezca un poco paradójico, que el acoso escolar pasaba dentro, en el espacio y el tiempo del centro educativo. Bueno, luego un poquito, unos años después, se dijo que era también en los alrededores. El salto fundamental del ciberbullying es que es en cualquier momento y en cualquier lugar, es lo que se sabe como el 24/7, ¿no? O sea, que la víctima no tiene un espacio de, aquí tengo protección. En este sentido, muchas veces se dice pues que se desconecte del móvil, que no se haga. Eso sería una falta de comprensión del propio fenómeno. Hay que comprender el contexto no solamente en lo que se puede hacer, sino en lo que significa para todo y cada uno. Hágase cada uno su reflexión sobre lo que usa o qué le impacta en su vida las redes sociales, pero para los adolescentes en realidad es su vida. Ahí es donde se relacionan, ahí es donde se interactúan. Entonces decirle que no se conecten, pues en realidad es un poco complicado, sería un poco ingenuo. Y otra característica también es que es un nuevo contexto de desarrollo en el cual las convenciones son muy diferentes. Las redes sociales no nos permiten ser tan sensibles por muchos emoticonos, stickers y cada cosa que vamos atribuyendo, ¿no? Y incorporando a la tecnología. Todavía somos un poco incompetentes socialmente y sociomoralmente en este contexto que son las redes sociales. Desde luego. También estas propias, redes sociales, videojuegos online, todo lo que podría estar ahí dentro de lo que decimos las TRIC, ¿no? Otra diferencia fundamental es las formas de agresión. Son formas de agresión más indirectas, con lo cual son más sutiles. Es verdad que puede haber una agresión verbal directa, pero lo que parece que le está generando más daño son esas cosas que a los adultos no nos damos ni cuenta. Ese me han puesto en visto, ¿no? Que eso ya lo tenemos muy normalizado, pero cómo ha reaccionado, cómo no ha reaccionado, qué estado pongo, pero porque en realidad nadie comprende que eso tenga que ser una agresión, pero a la que le está dañando, sí lo está dañando. Entonces, esas formas de agresión que a los adultos nos cogen un poco a contrapié, si se me permite la expresión, y eso le añade complejidad. Otra diferencia entre el bullying general y el ciberbullying, la reiteración que hablábamos antes, de la persistencia, ¿verdad?, de la prolongación en el tiempo. En este fenómeno, en el ciberbullying, aún puede ser un poco más relativo, mientras que una agresión, una única agresión en el entorno virtual, diríamos, no es un caso de ciberbullying. Sin embargo, si hacemos un análisis más global, más holístico de los episodios, podríamos llegar a decir que sí lo es. ¿Por qué? Porque la víctima está sufriendo esa agresión de forma reiterada, porque hay like, porque hay apoyos, porque hay comentarios. Todas esas acciones son interpretadas como la reiteración de la agresión. Estás definiendo el bullying y el ciberbullying como fenómenos que son complejos y que realmente no es fácil ni delimitarlo ni muchas veces reconocerlo. Pero sabemos que para que el profesorado pueda actuar e intervenir, o desde la familia se pueda hacer algo, es importante detectar los cambios, detectar pequeñas luces que se encienden, ¿no? ¿Dónde están esas luces? ¿Dónde están esos avisos que nos indican a lo mejor hay una persona que está sufriendo bullying, ¿no? ¿Cuáles son esas señales de alerta? En realidad luces hay muchas, ¿no? Y muy diversas. El problema es que la mayoría de veces tenemos unas gafas muy oscuras puestas, ¿no? Y eso que hablábamos antes de las estrategias de afrontamiento, hay muchas luces que las vemos solamente en función de las gafas que tengamos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una buena formación. Yo no sé si os ha pasado, pero yo cuando tenía que comprar un coche y vi un coche, veía ese mismo coche por todos sitios. Cuando estaba embarazada, veía embarazada a todos sitios. Entonces, cuando uno educa su mirada, cuando uno le presta atención a algo, empieza a ver la sutilidad de ese algo. Entonces, la primera cosa que yo diría, hay que formarse mucho, comprender esa complejidad del fenómeno que veíamos para darle significado a esas pequeñas luces. Como bien dice, las luces son, yo si lo tuviera que sintetizar de una manera diría un cambio, ¿no? Porque diríamos cambio en función de la persona, cambios en sus gustos, cambios en sus sueños, cambios en sus deseos, cambios en su hábito. Un cambio nada más, per se, no tiene que significar ser una alerta. Yo siempre me gusta decirle a los equipos docentes que los cambios en realidad lo que nos tienen que ayudar es echar un ojito más para allá, ¿vale? O sea, que porque tu hija, porque una alumna determinada haya cambiado de forma de vestir, es porque ha podido decidir, ¿no? Está en su proceso de cambio de identidad y ha decidido que quiere cambiar o quiere jugar a ver si eso le gusta o no. Uh-huh. Pero si eso va acompañado de otro cambio, que quiere decir los hábitos alimenticios, que quiere decir no quiero ir al centro, o que sí, o que ahora resulta le gusta estar al lado de su padre y su madre cuando antes eran unos extraterrestres desde hacía unos meses o unos años, en realidad sí hay que ver, ¿no? Una parte ahí en los hábitos, en las redes de amigos, de los compañeros.
Por ejemplo, con el ciberbullying hay otras variables que son importantes, como el deseo de estar todo el rato conectado, de en realidad tener respuestas emocionales muy rudas, ¿no? Hay veces que pues, la alerta es cuidado. Vamos a intentar interpretar que ese chillido que me está dando, aunque sea difícil, que esa manera en la que me están reaccionando, quizá me están queriendo decir algo. Hay un tema importante en este sentido de las alarmas, de los cambios, y es lo que se viene llamando desde la psicología de la revelación, ¿no? Y es cuando espontáneamente nos dicen una cosa. Nunca nos van a decir nuestro alumnado y nuestros hijos las cosas cuando nos viene bien que nos la cuenten. Ellos no lo van a contar en el momento que tú te vas a ir corriendo. Pero una joya de oro para esas alarmas es si alguien te quiere buscar para hablar, si en ese momento no puede ser, anótatelo en la agenda. Hay que ir a buscar a esa persona para preguntarle qué me quería hablar. Otro tema importante también es las somatizaciones que hay, ¿no? O sea, que es que alguien que está muy nervioso, o alguien que se me duerme, en realidad alertas es muchos cambios. Ya tendremos que ver esos cambios. En secundaria a veces son más difíciles de ver porque los equipos docentes somos diferentes. O sea, cada docente, cada profesora estamos menos tiempo con ellos. Entonces habría que ver cómo intentar integrar esos distintos cambios para tener conciencia de ellos. Bueno, quizás ayuda también a la hora de estar alerta a saber si hay comportamientos que ahora son más frecuentes. En este sentido, me gustaría saber cómo ha cambiado el fenómeno durante estos años y si hay comportamientos asociados al bullying y al ciberbullying que son más frecuentes o que están más normalizados hoy en día. Y yo creo que una de las cosas que más se ha cambiado es que hay una sensibilización social, salvo casos extremos, donde en realidad no se acepta que esto suceda. Y como no se acepta que esto suceda, pues yo las agresiones las voy a hacer de una manera más sutil, más jocosa, para que no sea yo quien pierda el estatus social, el prestigio social. Entonces, una cosa que ha cambiado, bueno, fíjate que cuando hablábamos de los años 90 estábamos definiendo el fenómeno, en realidad la exclusión social no era parte del fenómeno. Las agresiones eran agresiones directas, físicas, verbales, psicológicas, de amenazas, de control de comportamiento, pero no estaba la exclusión social. La exclusión social es una forma en la que se concreta el acoso escolar. De hecho, están diciendo, ¿no?, las víctimas y los espectadores están diciendo que es una de las formas más dañinas, y hoy en día también estamos diciendo que ante la exclusión social, en realidad ya es más refinada, si me permitís la expresión, la propia exclusión social. En realidad no lo dejo tan explícito, sino que es que somos de mi grupo de amigos. Perdona, si la clase quedan todos menos uno, somos grupo A, VIP, ¿no? Tercero A, VIP, todos menos uno o dos, eso es una exclusión. Entonces, desgraciadamente hemos aprendido unas formas más sutiles, pero igual o incluso más dañina. Sí. Otra cosa que ha cambiado mucho es lo que llamamos el doble rol. Las primeras investigaciones que teníamos a nivel nacional e internacional nos salía un grupo de víctimas, un grupo inferior de agresores, y ese perfil complejo que llamábamos bully victim, ¿no?, de doble rol, que al mismo tiempo es víctima y agresor, en aquellos momentos era cifra de un 0,2, un 0,4%. Era unos casos muy complicados, pero en realidad eran muy pocos. Yo estoy perpleja con los resultados que estamos teniendo en los últimos años, donde el perfil de doble rol es muy superior al del agresor, solo agresor, ¿no? Eso, ¿por qué estoy perpleja? Porque es muy complicado. Es muy complicado trabajar con un chico, con una chica que está siendo agresor, pero al mismo tiempo cree que se está defendiendo de que está siendo víctima, ¿no? ¿Cómo está siendo ese esquema de dominio-sumisión que referíamos antes? Diría que fundamentalmente son esas cosas las que más han cambiado, y obviamente el ciberbullying. Cuidado, el cambio que estamos teniendo ahora, que hay muy poca evidencia, es que sucede en los casos que se manipula con inteligencia artificial, o el happy slapping, de cómo estamos grabando, hacemos la violencia física cara a cara y lo grabamos y lo difundimos, ¿no? Como que se nos está abriendo muchos fenómenos que yo creo que deberíamos de evitar que las etiquetas raras, como sucedió con el bullying en aquel momento, nos lleven la atención, y sí que pongamos el foco en cuáles son las dinámicas psicológicas, sociales y morales que están en la base. Hablando de esa base, me gustaría que nos hablases de cuáles son los motivos que hay detrás del bullying y el ciberbullying. Es decir, algo muy importante para que el profesorado y los centros educativos puedan prevenirlo y que sean capaces de ver, de detectar posibles factores de riesgo. Que bueno, que a lo mejor no los causa de manera directa en el sentido de que no es A y entonces B, sino que sumados algunos o en interacción pueden llevar
a que podría haber un caso. ¿Cuáles son los motivos que hay detrás de estos comportamientos? Me encanta la pregunta, porque yo creo que en la pregunta hay una cosa que creo que es importante y todavía socialmente se asume sobre cuáles son las causas. Desde hace muchos años sabemos que este tipo de problemas no tiene causas, sino tiene factores, ¿no? Y factores, queremos decir, los factores de riesgo, lo que aumenta la probabilidad de que esto suceda, pero también quiero que tengamos en cuenta lo que es un factor protector. Aunque un menor tenga un riesgo, la escuela puede ser factor protector de que eso no suceda. Yo creo que eso es un avance muy importante de comprender las causas, ¿no? Los motivos por los que esto sucede. También es importante que este análisis lo hagamos en la comunidad educativa antes de que tengamos un caso. Porque mientras que todos queremos colaborar, asumimos una parte de la responsabilidad fácilmente o en la medida, ¿no?, más o menos aceptable. Cuando hay un caso, lo que se reparten son culpas y no responsabilidades. Entonces, yo sí aconsejaría, hagamos el análisis de cómo podemos contribuir como factor protector antes de que tengamos un caso para hacerlo. Son muchos los factores que pueden estar. Yo creo que la primera conclusión es, cuidado, que hay muchas cosas que nos pueden poner en riesgo en esto, pero no seamos muy ansiosos queriendo ponerlo todo. Pero sin ánimo de ser exhaustiva, yo creo que la primera idea que me gustaría deciros es que hay factores de riesgo y de protección de nivel individual, quiere decir del chico o de la chica, de sus características, pero también de su historia, factores de riesgo del contexto de sus iguales, del contexto de la familia, del contexto de la escuela y del contexto sociocultural y histórico en el que estamos viviendo. A nivel individual, tradicionalmente se ha visto como los chicos tienen mayor probabilidad de ser agresoras que las chicas, aunque si tenemos en cuenta las formas, cuidado, porque es verdad que hay otras diferencias de género ahí, como el final de la primaria y el principio de la secundaria son las edades que en realidad tienen mayor riesgo de implicación del fenómeno de acoso escolar, y el ciberacoso, el ciberbullying es un poquito más tarde, de ahí esas medidas que suele haber de tránsito entre los colegios y los institutos. Ya. Las personas agresoras tienden a tener muchos más problemas a nivel moral. Intentan atribuirle la responsabilidad a la víctima o la culpa a la víctima, intentan hacer una desconexión moral de eso que están sucediendo, ¿no? O sea que un buen desarrollo sociomoral nos va a ayudar. Unos buenos lazos de amistad nos va a ayudar y unos buenos compañeros casi que nos dan la garantía. Los iguales nos pueden hacer sentir ser muy felices, nos hacen poder sentir que nos multiplicamos por nosotros mismos y nos hacen una persona muchísimo mejor. Eso que esperamos de los iguales, si los iguales nos dan una cosa contraria, pues entonces claramente es el riesgo. O sea que en realidad el riesgo está en que no se vayan creando esos lazos en el grupo de iguales de compañeros. La calidad del clima escolar, el sentimiento de competencia del profesorado es clave. O sea, no solamente tenemos que tener la formación, que claro que sí, sino yo me tengo que sentir competente de hacerlo. Una cohesión del claustro, bueno, si decimos ya un apoyo con la familia impresionante, un liderazgo del equipo directivo claro que apueste por esto, es como la joya de la corona, diría yo, de la protección del acoso escolar. Y en el caso del ciberbullying, ¿cuáles serían los factores asociados a este fenómeno? Si hablamos del ciberacoso, del ciberbullying, ahí hay un poquito más que tenemos que trabajar. Si lo hablamos en la parte negativa del riesgo, cuidado con el uso problemático, cuidado con realmente no entrenar las habilidades sociales cara a cara porque estamos demasiado enganchados y entrenando otro tipo de aprendizaje procedimental que no es el de las habilidades sociales, o también que ese es un contexto no controlado, no regulado, y entonces pues se hacen cosas, se juegan con unos riesgos que no son tan fáciles de jugar en cara a cara. Has mencionado que también el papel de la familia es clave. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre esto? De la familia querría decir por lo menos dos cosas. Primero, quitémonos el mito de que es la estructura familiar el riesgo. Hoy en día ya sabemos que no es la estructura familiar el riesgo, sino que el riesgo está en la calidad de las relaciones, del vínculo que hay en toda la estructura, en todo el sistema de la familia. Que los chicos, que las chicas perciban que son escuchados, que son controlados, supervisados. Sabemos que la alta protección, la sobreprotección es un gran riesgo también de la victimización, pero también de la agresión, ¿no? O sea, la supervisión de la familia también en la parte de ciberbullying, de lo que sucede en redes sociales y lo que se hace. Y a nivel más macrosocial, ¿qué factores se relacionan con el bullying y el ciberbullying? Pues todos los prejuicios, la normalización, que se tome a broma que esto son cosas de chicos, que es que en realidad ahora la gente está llamando mucho la atención por esto para ganar dinero para los cursos o para este tipo de cosas.
Cogiendo casi el final de lo que has dicho, de esto no es un juego, creo que también ayuda a entender que no lo es si pensamos en cuáles son sus consecuencias, ¿no? Porque si solo fuese cosa de niños, no debería tener consecuencias negativas. Sin embargo, ¿qué dicen los estudios sobre cuáles son las consecuencias de implicarse en bullying y en ciberbullying? Las consecuencias son muchas, y no solo para la víctima. Obviamente que la persona que más consecuencias tiene es la víctima. Realmente yo cuando he trabajado con algunas víctimas o algunas víctimas reparadas, te cuentan, es que me daba vergüenza de lo que me estaba pasando. O sea, lo primero que siente la víctima es vergüenza, que es su culpa. Y eso no puede ser lo más dañino, que en realidad que te esté pasando algo, que te está sufriendo, sientes vergüenza, sientes culpa y entonces no se lo cuentas a nadie. Eso te hace realmente sentirte muy mal, emocionalmente muy mal. Realmente puedes tener muchísimas somatizaciones de trastornos del sueño, de una ansiedad, de un desequilibrio emocional, un sentimiento de inseguridad, de angustia, de miedo, que en realidad eso nos lleva a veces a tener unas consecuencias devastadoras, ¿no? De práctica autolítica, de ideas suicidas o incluso, desgraciadamente, tenemos casos de ese tipo. Uh-huh. Yo creo que ahí somos más sensibles, ¿no? Más conocedores de que el bullying tiene consecuencias para la víctima y que el ciberbullying incluso son peores, ¿no? Yo creo que socialmente eso lo tenemos un poquito más asumido, pero es importante que sepamos que las consecuencias son también para la familia de esa víctima. Las consecuencias son también para los agresores. Los agresores son menores que se están educando y están interactuando en unas habilidades que claramente le van a llevar unas consecuencias a corto, a medio y a largo plazo para su calidad de vida. La familia de los agresores ya ni te cuento, no podría ponerme en el lugar de esas personas, pero también el contexto de iguales, la escuela. Como hablábamos de los factores de riesgo, pues las consecuencias van en cascada en la misma medida. Imaginaros una familia que se entera que su hijo, que su hija está siendo víctima. Claramente hay un daño emocional. También en todos los contextos vamos a sentir eso que hablábamos antes del sentimiento de culpa, que no he hecho bien, qué podría haber hecho, cómo no me he dado cuenta. Y luego focalizar nuestra vida familiar solo en eso. La identidad de la familia hay veces que se convierte en una identidad de una familia víctima de bullying, cuando la familia tiene muchas otras identidades, otros ámbitos de desarrollo, y una de las consecuencias que puede pasar es eso. En el caso de los agresores es que realmente, por lo menos la víctima puede ser querida, protegida por la sociedad, no se le echa la culpa, pero al agresor, que en realidad es alguien que no ha aprendido a modular su agresividad, que tiene unas necesidades imperiosas y que nadie las está cubriendo, tiene unas graves consecuencias, porque si no le paramos, está aprendiendo que a través de la violencia, de dominar a los demás, de ningunearlos, de dañarlos, así va a interactuar como un futuro ciudadano. Esa familia hay veces que les cuesta trabajo asumirlo y cuando ya lo tienen que asumir realmente es devastadora para eso. Por último, alguien que haya llegado hasta este punto de la entrevista se puede estar preguntando o decir, quiero que Rosario me cuente qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo prevenimos y cómo podemos hacer que esto no suceda? A mí una cosa que me encanta es cuando voy a hacer formación del profesorado, la mayoría de las veces cuando llevo media hora hablando me dicen, Rosario, esto ya lo hacemos nosotros. Y digo, wow. Y es verdad, o sea, hay muchas cosas que los centros educativos ya lo están haciendo. Lo único que tienen que tomar conciencia es que lo están haciendo y les sirve y van en esta dirección, ¿no? Y entonces cuando uno tiene un objetivo claro, refuerza ahí y lo hace con la intención de hacer eso. O sea que la primera cosa, creo que ya he hecho énfasis a lo largo de estos minutos, es la formación del profesorado y la sensibilización de la comunidad educativa y del alumnado. Quizá un eje vertebrador, bueno, en los centros educativos son los planes de convivencia. ¿Qué aconsejaría para prevenir? Lo primero es hacerse una foto. He visto colegios y equipos docentes dedicar grandes esfuerzos y energía y luego el alumnado decir están haciendo lo que les da la gana y no lo que hace falta. Y yo creo que eso es demoledor, de verdad, para alguien que se esfuerza tanto. Yo creo que lo importante es hacerse una foto de preguntar de manera anónima. Hay muchas maneras de hacerlo, tanto a profesorado, familias y alumnado, cómo creen que es la convivencia, qué cosas necesitan y cómo creen que podía ser. Ya
deberíamos de tener superada la idea de que estamos los expertos para darle la solución a los que tienen que ser nuestros beneficiarios. Se habla ahora del codiseño, ¿no? Mucho. Y es que yo alucino, bueno, con lo del ciberbullying, es que ya ni os cuento, o sea, yo es que alucino de cómo nos ayudan los alumnos, los profesores, los orientadores a cómo hacer las cosas mejor. Yo creo que la co-creación, el codiseño, primero, decidir qué es lo que tenemos y después cómo lo vamos a hacer. Claro. Luego otra cosa es, no todo se puede hacer al mismo tiempo. Tenemos un montón de héroes. Yo he conocido a veces a algunas maestras que tengo en mi corazón que digo, es que es una superdotada. O sea, no sé de dónde lo saca el tiempo, no sé de dónde saca la energía. No podemos esperar eso de todo el profesorado, de todas las familias y de todo el alumnado. O sea, yo creo que hay que hacer un plan estratégico en el centro que no haga sentir a la gente que es incompetente o que no dedica lo suficiente, sino que con lo que cada uno pueda aportar es suficiente. Yo creo que el centro educativo ahí tiene que tenerlo claro. A nivel de prevención, desde cómo decidir las normas, cómo supervisarlas, cómo hacer ese seguimiento de aquellas alertas que veíamos antes, qué comunicación podemos tener dentro del equipo educativo para hacerlo. Hay veces que hay programas que han bajado los niveles de bullying y no han trabajado con los alumnos. ¿Qué quiero decir? Nada más que, yo diría, super plan de prevención, poner al equipo docente de acuerdo sobre cómo reaccionar, qué priorizar y de qué manera hacer el consenso, la colaboración, ser modelos. El alumnado dice, pues si ellos no se hablan, pues si ellos no se miran, ¿no? Y queremos nosotros mediar conflictos. Ser modelo. Y para ser modelo tengo que dedicarme tiempo a la autorreflexión y a decidir con mis compañeros lo que voy a hacer. Uh-huh. Obviamente también la comunicación con el alumnado, la comunicación y participación de las familias que sientan sus voces. Pero aquí también un mensaje a las familias, que participen no significa que el colegio tenga o el instituto tenga que hacer lo que las familias digan, porque los profesionales están en el centro educativo. Otra cosa es que necesitamos contar con la participación y la comunicación de los demás. También es necesario, yo creo, que establecer como distintos cinturones de seguridad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Andalucía, que está dado con red, no todo el mundo tiene que estar a todo. O sea, un equipo que lidere eso, que coordine eso y los demás ayudamos. O luego hay otra cosa, ¿no? Que queremos hacer patios inclusivos, que queremos hacer un plan de igualdad. Entonces yo diría cosas preventivas, cosas más indicadas con chicos y chicas que tenemos en una situación de riesgo, que vemos aquellas alertas que nos han puesto, cómo podemos trabajar, fortaleciendo factores de protección en esa medida y programas específicos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rosario, por compartir toda tu experiencia y tu conocimiento sobre este tema. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying. Si te ha gustado, compártelo y ayúdanos a generar conciencia. Este es un proyecto dirigido por Noelia Muñoz Fernández del Grupo de Investigación IASED de la Universidad de Sevilla, con la producción técnica de The Flow Studio y el diseño sonoro de José María Nieto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.